Buen día, les saluda Óscar Flores, estudiante de la carrera de la enseñanza del español de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, del Centro Universitario de Educación a Distancia, CUEP Tegucigalpa, en el espacio pedagógico Literatura Hondureña, impartida por el docente Sergio Rivera. A continuación escucharán un audiolibro titulado Memorias de un estudiante adolescente, del escritor hondureño César Indiano. Capítulo 1. Me llamo Joaquín Briceño. Nací en Tegucigalpa un 20 de febrero. Estoy por cumplir 16 años. Mi padre murió de cáncer cuando yo cumplí los 11. Esto duplicó la responsabilidad de mi madre, quien quedó al frente de 3 hijos. Hablo de mi hermano mayor, quien se llama Víctor, y de mi hermanita menor, a quien solo le decimos Lía, aunque en realidad se llama Rosalía. Mi madre no tuvo instrucciones, pero proviene de una familia muy respetuosa y de algún modo honorable. Ella se casó con mi padre por casualidad y quizá por amor. Mi padre era ebanista. Todos los clientes, al igual que todas las personas que lo conocieron, admiraban sus productos y lo elogiaban, su sentido de responsabilidad. En mi casa y en la de muchos vecinos, mi padre dejó evidencia de su gran habilidad para el diseño y acabado en y de maderas preciosas. Él era muy reservado, pero mi madre me contó, unos meses después de su fallecimiento, que aprendió el oficio de un viejo tallador de Ojojona, a quien solo le decían Maestro Escoplo. Yo no conocía a este señor, ni Víctor, pero mi abuela Blanca Raudales cuenta que murió debido al excesivo hábito con el licor. Entonces mi padre tuvo que emprender su propio destino y montó un pequeño taller de carpintería en el barrio Guadalupe, en el cual realizaba trabajos de ebanistería. Contiguo al taller había un comedor, cuya dueña, doña Blanca Raudales, pasaría con el tiempo a ser mi abuela. A los pocos meses mi padre se hizo cliente asiduo de aquel merendero, y la hija mayor de doña Blanca, la que hoy es mi madre, terminó enamorada de aquel hombre silencioso que deslumbraba a la gente con la perfección de los muebles que fabricaba. Capítulo 2. Se casaron por la iglesia en tiempo de Navidad y se fueron a rentar una pequeña casa muy cerca del taller. A los 10 meses nació Víctor y 3 meses después nací yo. En cosa de 10 años nos convertimos en una familia de 4 miembros. Rosalía nacería algunos años después que yo. Poseíamos una casa propia y las respectivas comodidades de un hogar convencional. Digamos que yo arribé a los 10 años sin conocer a los problemas ni las dificultades. Para entonces Víctor ya tenía 13 y comenzaba a distanciarse de nosotros. Mi madre era muy responsable de la casa y aún tenía tiempo para dedicarse a la costura y ganarse algún dinero extra. Mi padre por su parte no se oponía a ninguna de sus decisiones y jamás discutían frente a nosotros. Las pocas veces que estaban en desacuerdo, uno de ellos terminaba decidiendo. De manera que nosotros admirábamos el buen sentido y concordia que reinaba en nuestra casa en nombre de todos. Víctor siempre fue un muchacho brillante en las cosas de la escuela. Mi madre siempre hablaba de él con orgullo. Yo más bien siempre he sido un estudiante regular. Cumplo con las tareas y obedezco sanamente a mis profesores, aunque no siempre esté de acuerdo con ellos. Sin embargo, había una pequeña diferencia. A mí me encantaban las manualidades y las cosas de taller, de modo que no perdía la menor oportunidad para ir a ocuparme en alguna tarea que estuviera a mi alcance. Los 4 empleados de mi padre eran hombres laboriosos y bondadosos que aplaudían mi habilidad y mi iniciativa para el trabajo. Además me relataban historias fascinantes que acontecían en pueblos distantes que yo deseaba conocer. Una vez le dije a Víctor que fuéramos al taller, pero él se burló de mí. Me dijo que aquellos trabajos no eran para él, que él deseaba ser médico o capitán, pero jamás carpintero. Yo nunca le comenté esta respuesta a mi madre, pero me quedé pensando en su significado. En fin, yo jamás dejé de visitar el taller. A los 10 años fabriqué mi primer mueble, sin ayuda de los otros. Fue una cómoda de cedro diseñada especialmente
para que mi madre guardara sus carruchas y sus materiales de costura. Mi mamá por fin estuvo orgullosa de mí, pero al mismo tiempo le preocupaba mi indiferencia con las cosas de la escuela. Por contrariarla, decidí duplicar mis esfuerzos escolares, pero al final mi inclinación por el taller parecía incontrolable. Capítulo 3. Yo aprendí a leer mecánicamente a los 7 años, quiero decir, a mediados de mi primer año de escuela. Para este tiempo, ya era capaz de diferenciar 10 tipos de madera, con solo olerlas. Yo adoro el olor de las maderas. Cada una tiene su propio aroma, blandura y textura. Para mí todas son preciosas porque lo que a una les sobra a una fragancia, a otras les falta en nobleza. Hay maderas duras y blandas, las hay lisas y ásperas, y cada cual se trabaja de distinto modo según sea su edad y su humedad. Todas estas cosas me las ha enseñado Sebastián, el mano derecha de mi padre, pero además me ha explicado el uso y el sentido de cada herramienta. En el taller teníamos desde un alicate hasta una fresadora eléctrica, y aunque en el cepillo manual siempre me ocasionó dificultades, a los 9 años yo ya podía manipular prácticamente todas las herramientas y utensilios de nuestro taller. Me encantan ambas cosas por igual, las maderas y las herramientas, por lo que unas son y las otras no tienen sentido. Mi doble vida de estudiante y de trabajador ha ido moldeando mi espíritu de manera imprevista. Puedo percibir claramente mis diferencias con respecto a otros adolescentes. Al final ni la voluntad de mis padres ni el deseo de mis profesores pudo contra mis determinaciones de un carpintero. No fue fácil persuadir a todos los adultos que me rodeaban en aquel momento para que me permitieran trabajar junto a mi padre sin entorpecer mis obligaciones, primero con la escuela y después con el colegio. Por suerte, nunca he tenido dificultades para asimilar las matemáticas, no me da guerra la gramática y comprendo rápidamente el sentido de casi todas las asignaturas. Tampoco he sido apocado en las virtudes atléticas ni artísticas. El profesor de música siempre me ha dicho que mi voz es prodigiosa, cuando mi rendimiento escolar en general fue satisfactorio. Todos los que ejercían control y vigilancia sobre mí de ciertas independencias personales que me llenó de grandes prematuras ventajas. Es fantástico ganar la credibilidad de los demás a fuerza de méritos. Aquello lo atesoré como primer triunfo de mis convicciones sobre la incomprensión adulta. Sin embargo, por cada día que pasa y conforme que sobrepongo las primeras dificultades de mi niñez, yo voy descubriendo nuevas barreras. Estas aparecen súbito ya dentro de mí o ya en el ambiente que forman las demás, pero en cualquiera de los casos, los desafíos ponen a prueba mis propias dificultades de entendimiento. Un día pensé, la gente es como la madera. La gente puede ser blanda, dura, negra, blanca, flexible, maleable o efímera, duradera. Para cada una hay un tiempo, y si se le da el mantenimiento puede alcanzar larga vida. Así fue llegando a mis primeras conclusiones e ideas. Cuando a mi padre le detectaron el mal, mi madre estaba encinta de Rosalía, pero murió justo cuando mi pequeña hermana culminaba su 3er grado de primaria. Lidiamos con su enfermedad hasta el último minuto, durante los años que duró su padecimiento. Era una situación dolorosa, teniendo en cuenta que los médicos no auguraban buenas cosas con respecto a mi padre, y que Víctor, en el peor de los momentos, había hecho de la calle su principal hogar. Capítulo 4. De pronto me vi sobrellevando una vida en la que debía cumplir con mis deberes de estudiante, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, ya cursaba el 3er curso, con mis compromisos de hijo y con mis obligaciones laborales y con otros encargos humanos propios de mi edad. Pasaron muchos años para que mi padre probablemente muriera, aunque a mí me parecieron días. Recuerdo que lo enterramos en una caja de ébano que en él mismo fabricó un
año antes de su muerte. Pagamos los oficios fúnebres, no sin ciertos desequilibrios en nuestras rentas, pero hablé con mi madre sobre el futuro inmediato del taller. Sebastián aceptó comandar las operaciones mientras yo adquiría cierta mayoría de edad. Rosalía enfermó tras la muerte de mi padre, yo mismo que me encargué de llevarla al hospital y de estar pendiente de lo necesario, ya que mi madre se encontraba espiritualmente desvalida. Como la niña era robusta, se libró de los percances en poco tiempo y desde entonces procuró estar a su lado para transmitirle todo mi calor de hermano. Afortunadamente Lía es vivaracha, nomás convalecer y reponerse volvió a ser como antes y se entregó con entusiasmo a sus viejas tareas y sus nuevas responsabilidades. Por su parte mi madre me abrazaba diciéndome: ángel de la guarda, mi dulce compañía. Capítulo 5. Cuando menos acordé ya era un adolescente cuyo corazón y pensamiento estaba ramificado. Me sentía muy bien conmigo, pero al mismo tiempo me mortificaba la poca dicha de mi madre, el descalabro de mi hermano mayor y el riesgo de contrariar a Rosalía eran las situaciones que restaban tranquilidad. Creí que la niña no debía pagar deudas ajenas ni vivir con las deudas gratuitas. El taller, por el momento nuestra exclusiva fuente de ingreso, andaba bien, pero Sebastián comenzó a portarse de un modo muy extraño. Su relación con los otros empleados se había estropeado y ahora me trataba con notable desprecia. Un día lo llamé aparte y le dije: un día usted me enseñó a manejar las herramientas para ayudarme a ser un muchacho de bien. Por favor, no haga ninguna cosa contraria a la admiración que le tengo. Era momento en los cuales, desde tener cierta edad, es importante, sabía que la incomodidad de nuestro más fiel mejor empleado provenía de sentirse supervisado por el supuesto niño que era yo. Y yo pienso que tenía razón, porque por muy abierto y maduro que un joven presuma ser, hay cosas que solo pueden ser tratadas a nivel de adultos. Pero los adultos de mi casa se sentían incapaces de asumir la responsabilidad más urgente de aquel crítico momento. Víctor se había retirado definitivamente del bachillerato y ahora, decían, era un militante de una pandilla juvenil. El poco dinero que le dábamos no le alcanzaba para sufragar su gran vanidad, de modo que seguramente conseguía lo necesario por vías ilegales. La última vez que lo vi, discutí con él. Mi madre me lo dándole el monedero, y esto fue lo suficiente para que Víctor nos amenazara a todos. Nos dijo que si queríamos evitar problemas lo dejáramos en paz. Yo le reclamé con vigor y cuando me quiso golpear nos fuimos a la lucha. Gracias a la intervención de mis vecinos, no estoy malherido porque intentó agredirme con una cuchilla. Lía por su parte nos ama a todos por igual. Ella es la única que le da besos a Víctor cuando amanece dormido en el sofá de la sala. Capítulo 6. Todos los días estoy en un salón de clases junto a 50 compañeros de mi misma edad y me pregunto: ¿habrá alguno que sea dichoso? Veo sus miradas y sus rostros y no consigo darme respuesta. Si cada uno de nosotros pasa calamidades parecidas o peores que las mías, ¿a quién le interesa? Porque nadie expresa los problemas de su vida. ¿Quién está pendiente de nuestra dicha? ¿O no son las escuelas, los colegios, lugares para hacer fructificar la vida? Al final seré capaz de repetir de memoria todos los nombres y todos los apellidos de mis compañeros, pero nunca podré saber si fueron más o menos felices que yo. Dentro de estas 4 paredes en las que diariamente nos reunimos, parece que la felicidad es un tema sin importancia o inexistente. Es obvio que ninguno de mis compañeros se desplaza todos los días hasta este establecimiento con la idea de estar felices o de aprender a hacerlo. Como me gustaría preguntarle a estas cosas y escribir la variedad de sus respuestas. Soy tan joven y sin embargo, ¿cuánta gente he dejado en el olvido? Estuve al lado de un niño durante mis 6 años de primaria, usando el mismo pupitre, casi rozando mi cuerpo, pero en estos momentos no sé qué se hizo.
Alguien dicta caminos distintos para cada quien, de modo que los años pasan y la gente disuelve. De manera que ni los recuerdos de la infancia nos aparecen amigables. A veces he tenido ganas de levantar la mano ante cualquiera de mis profesores y preguntarle: ¿es usted feliz? ¿O usted solo le salió bien? ¿En qué falló y en qué acertó? Pero algo me inhibe y no lo hago. Todos preferimos concentrarnos en otros temas y fingir que la vida o la esencia de ella nos interesa. Cada día estamos aquí puntuales, uniformados, al pie de la bandera, como suelen decir, pero nadie sabe qué ni para qué. La vida transcurre simultáneamente con nosotros y sin embargo los temas son otros. Otras cosas nos ocupan, otras razones nos llevan y nos traen y de pronto parece que nadie tuviera sentido. Al final nos iremos, otros vendrán y así. Entre dilemas y recuerdos conmovedores, la niñez, la juventud y la vida misma se esfuma aparentemente en vano. He conversado con mi madre sobre estas cosas, pero ella dice que la vida siempre ha sido así y que a nosotros nos corresponde el cambiarla. Mi abuela Blanca posee la misma opinión. Una vez le pregunté con cautela, por supuesto, en qué medida contribuyó la educación de su felicidad, pero ella se quedó callada. Interpreto su silencio como una lenta respuesta que yo no acabaría por comprender, aunque tengo la impresión de que mi abuela, lo mismo que a mi madre, nadie le enseñó a ser felices, que el tema jamás fue tratado ante ella ni por ellas. Viéndolo bien, la felicidad se aprende a solas y ojalá no esté equivocado. Creo que este es el aprendizaje más importante de una persona. ¿En qué se fundamenta mi afirmación? En que la mayoría de la gente que conozco tiene de todo menos felicidad. Me parece que la alegría y la felicidad no es algo que se compra o que se negocia. Creo que solamente se cultiva. Por ejemplo, mi padre era sabio, pero no feliz. Aprendió todos los secretos del ébano, se perfeccionó en el manejo de las herramientas, pero nunca lo vi ni lo sentí feliz. Mi madre, por lo consiguiente, ella estuvo satisfecha mientras mi padre gozó de la salud y bienestar, pero apenas llegó la enfermedad, se desmoronó y presiento que siempre ha querido estar más con mi padre en el cielo que con nosotros aquí en la tierra. Víctor no es feliz, pero tampoco es infeliz. Entre toda la gente que conozco, incluido a mis profesores y a mis parientes, es el único que vive conforme con sus criterios. Lleva una vida con muchos riesgos, pero su voluntad prevalece, aunque yo y toda la gente le reprovechemos sus métodos para obtener la libertad. Manifiesta tenacidad para defender sus opiniones, porque, dejando de lado sus viciadas actitudes, Víctor elabora valiosas y considerables opiniones con respecto a muchas cosas que por lo regular no se discuten con valor en ninguna escuela. Es el caso que un día le pregunté por qué se mostraba tan rebelde y desagradecido con nosotros y principalmente con mi madre. Entonces él me contestó: perdona, me parece que estás equivocado, hermano. Dime algo, ¿recuerdas si alguna vez mi padre dedicó siquiera media hora para conversar con nosotros? ¿Alguna vez lo ha hecho mi madre? Mira, lo que sucede dentro de mí nadie lo sabe, porque los adultos creen que trajeron hijos a este mundo solamente para alimentarlos como si fuéramos un pájaro. Mis amigos de la calle seguramente te parecen despreciables, pero ellos fueron las primeras personas con las que yo hablé por vez primera, las cosas que a mí me gustan y me interesan. Uno no necesita protectores ni consejeros, mi hermano. Uno solo necesita amigos y lo demás viene por sí mismo. No insistí, pero por la noche me costó el sueño. Pensé que mucho en mi hermano y repasé uno y uno los años de nuestra extraña infancia. Hasta entonces me parecieron razonables todos sus reclamos.
Recuerdo que un día mi padre lo castigó duramente porque sacó unas tablas del taller para obsequiárselas a una compañera del colegio. Pero también recuerdo a mi padre de rodillas y orando para que Dios le concediera el don de la paciencia y el milagro de la curación. Mi madre adoraba a Víctor, por entonces, al grado de que nunca reparó con sus deficiencias y al punto de disimular ignorancias ante el gradual deterioro de su personalidad. Cuando mi padre murió, el camino por fin se mostró ancho y libre para las oscuras pretensiones de mi hermano. Buscó amigos en las calles y encontró bastantes. Exploró emociones fuera de casa y se hizo protagonista de su propio mundo, al margen de nuestro amor y de nuestros deseos. Cuando se pierde admiración y respeto por las personas que se aman, lo demás es tragedia. Para mí los padres deben, urgentemente, comprender que la base de nuestro amor hacia ellos es la admiración. Víctor sufre más que yo porque admiraba demasiado a mi padre. En cambio, yo jamás lo admiré. Yo simplemente lo amé, y esta es mi razón poderosa para sentir más gratitud que mi hermano mayor. En cuanto a otros temas, que le pregunté un día lo siguiente: ¿a ti te parece bien estar siempre en la calle, expuesto a todo y agrediendo a gente extraña? Y Víctor me dijo: tú siempre estás en la casa, no te metes con nadie y no corres ningún riesgo. Ahora dime, ¿eres acaso más feliz que yo? Es obvio que no, le respondí. Víctor es 3 años mayor que yo y seguramente conoce cosas que no me las quiere decir por ahora. Capítulo 7. Fui a conocer un asilo de ancianos. Ha sido uno de los días más tristes de mi vida y al mismo tiempo uno de los más reconfortantes. Mi tristeza fue compensada porque me hice amigo de un hombre de aproximadamente 90 años de edad. Él se llamaba Jacinto Canales y a su edad hablaba y pensaba con asombrosa lucidez. Es más, hablaba y pensaba mucho mejor que cualquiera de mi salón estudiantil. El asilo es un establecimiento privado en el cual se atienden 50 ancianos que provienen de familias más o menos adineradas, que se han quedado sin tiempo y sin voluntad para lidiar con sus progenitores. La dueña del centro, una gerontóloga de apellido Montiel, quien llegó al taller interesada en que le fabricáramos unos escaños. Para tomar las medidas y conocer el asilo, me delegué lo mismo y pedí a Sebastián que dejara la tarea en mis manos. La gerontóloga me llevó en su lujoso carro y llegamos al lugar. La atmósfera era triste y lenta. Había un silencio perturbador y la mayoría de los pacientes iban y venían por los mismos pasillos, haciendo rondas absurdas y apoyados en un bastón, o sencillamente desplazándose al ritmo de una nube con sus cuerpos débiles. No quiero decir más detalles, sino solo contar que entonces me hice amigo de don Jacinto Canales. Mi primer regalo fue un bordón de cedro que yo mismo fabriqué. Después le regalé una tabaquera en que me obsequió un libro de pasta dura que se llama Emilio, escrito por un autor clásico cuyo nombre es James Jacobo Rousseau. Don Jacinto me dijo que le leyera despacio y que cuando lo concluyera lo visitara para discutir su contenido. Estuve llegando con regularidad al centro durante 6 meses continuos hasta que un día un buen amigo falleció. Cuando mi padre murió sufrí mucho, pero ahora lloraba como un niño la pérdida de mi mejor amigo, el único amigo que había tenido en toda mi vida, que por cierto no era mucha. Con él aprendí muchísimas cosas, pero son 3 las que me gustaría comentar. Una tiene que ver con la amistad y la otra con la lectura y la tercera con Dios. Capítulo 8. Sobre la amistad, don Jacinto me dijo lo siguiente: se sobreentiende lo que he resumido, es la más grande de las pasiones humanas, al grado de que muchas veces uno muere sin conocerlas. Por esa parte, yo me siento privilegiado, porque para cada momento de mi vida siempre tuve un amigo o una amiga. Por ejemplo, ahora tú apareciste junto cuando ya mis parientes se hastiaron de mí y cuando mis viejos amigos ya se habían marchado. Pero
Le pregunté, ¿no es más grande lo que uno siente por su padre o por su madre? Eso, hijo, respondió don Jacinto. No te lo discuto, porque la madre posee la virtud de amor más semejante a la de Dios y la del padre casi llega a su poder de amor, igualar a la de la madre. Mas dejando al lado estos sentimientos consagrados, la amistad es sin duda el amor más conmovedor y eterno. Los padres que son sabios se convierten por eso en los principales amigos de sus hijos. Mira que si uno no consigue ser amigo de sus hijos, estos lo buscan afuera y uno es fácilmente sustituido. Ahora bien, volví a preguntar, ¿por qué es tan poderosa la amistad si no proviene de un vínculo sanguíneo? Justamente por eso es grandiosa la amistad, hijo, me explicó. La relación de los parientes, en primer lugar, carnal y después afectiva. Incluso por ser carnal, es muchas veces obligatoria. Aunque se destruya una relación de afecto entre padres e hijos por circunstancias insuperables, siempre queda algo indeleble y justamente el parentesco. Mas la amistad es eminente espiritual. Es una convivencia que se nace entre las personas cuando comparten una verdad, una inspiración o un sueño. Entonces, Kirí, si no tengo verdades, sueños ni aspiraciones, no merezco la amistad. Escucha, hijo, me dijo dulcemente don Jacinto. El día en que uno abandona las aspiraciones, las verdades y los sueños, es preferible morir. Entonces insistí, ¿qué debo hacer para tener amigos? Luchar. Solo los que luchan quedan al margen de la amistad. Capítulo 9. Pasada aquella plática ya no volví a ser el mismo. Para entonces mis compañeros del colegio me calificaban como un chico introvertido, al que de todas maneras las cosas le salían bien. Era una afronta directa contra mi persona. Mi deber era reaccionar, o como dijo don Jacinto, luchar. Padre me dijo una vez que el honor hay que defenderlo a toda costa. Yo no tengo amigos en la dimensión que proponía mi amigo Jacinto Canales, pero creo serle simpático a cierto grupo de compañeros. Algunas veces hablo con Adam o con Winston Payne o cosas ligeras como las que pueden hablar un estudiante adolescente. Por su parte, las chicas me parecen amorosas entre sí, siempre van de la mano, se abrazan a cada rato. En arrullo y caricias son como las alondras, pero las siento un poco inaccesibles. Sin embargo, hay una muchacha que siempre está al fondo, tan pensativa y solitaria como yo. Su nombre es Mariana Gallardo. Su cara es bonita, pero su carácter extraño espanta a los varones. Académicamente es impecable y los demás solo la abordan cuando necesitan algún favor de su parte. Un día, a la hora de la salida del colegio, aceleré el paso hasta caminar a su lado y con el pretexto de coordinar una tarea, sostuve mi primer plática con ella. Me contó que vivía en una zona de alcurnia y que era preferible que no nos vieran demasiado juntos porque su padre era muy severo. Dijo que su familia era dueña de una inmensa finca del lado del Zamorano, que varias veces había ido a Miami y que en más de una ocasión había sido cruelmente castigada por aceptar novios de barrio. Bueno, yo le aclaré que mi interés no iba tan lejos, que tan solo deseaba hacerle algunas preguntas con la esperanza que respondiera con sinceridad. Ella aceptó y al día siguiente utilizamos el recreo para conversar en detalle. Le pregunté qué opinión tenía de mí y Mariana se fue suelo de la risa. Al no comprender insistí y ella, haciendo un esfuerzo por calmarse, me dijo: «Ay, Joaquín, ¿quién no sabe en este colegio que eres un bobito?». Capítulo 10. Por la noche Lía me encontró triste y pensativo. Lía es tan compenetrada conmigo que puede sentirme tristeza a varias millas. Es una niña muy inteligente y sensible con la cual es preferible hablar con la verdad. Le pregunté si ella consideraba que yo era un bobito y me respondió así: «Claro que eres un bobito porque eres muy dulce y muy bueno».
Tú eres mi fantástico hermano Joaquín. Pero claro, esas niñas de tu colegio no te conocen como yo o como mi mamá. Después conseguí cambiar el rumbo de la conversación y al poco rato ya estaba entretenida hablando de sus propias cosas. Me contó que siempre soñaba con mi padre y me pareció estremecedor que lo describiera con tanta precisión, no solo en su aspecto físico, sino en lo relativo a su carácter y sus palabras. También expuso su propio reclamo con respecto a los pocos adultos que trataba diariamente, sobre todo con respecto a su profesora. Joaquín, me dijo, ¿por qué será que la profesora siempre piensa por nosotras? Bueno, le respondí, porque se supone que ella es más apta, tiene más experiencia y sabe más cosas. Pero hay cosas que ella no sabe. ¿Por qué dices eso? Porque jamás nos escucha, ella solo habla, habla y habla, y nunca nos escucha. También nos manda a que hagamos cosas que ella no hace, como que, por ejemplo, ella nos obliga a colorear dibujos o nos pide que dibujemos lo que ella quiere y con los colores a que ella le gustan. De verdad, eso hace. Fíjate que nos pide que leamos mientras lo hacemos, ella se pone a platicar con otra profesora. Ella nos pide que leamos, pero ella no lo hace. Yo nunca le he visto leyendo y cuando le pedimos que nos explique algún pasaje de algún cuento, ella solo nos responde, lean, lean. No se atengan a mí. Está bien, ya sé que te obligan a hacer cosas que no te agradan, pero la desobediencia también es un pecado. Usted no debe hacer solamente lo que otros hacen, debe hacer todo aquello que sea bueno para su crecimiento y su felicidad. Es muy probable que los profesores fallen con nosotros, pero nuestro deber es cumplir, hacer con el mismo agrado tanto lo que nos place como lo que no. Porque en la vida, hermanita, no solo haremos cosas agradables, sino cosas que uno debe hacer para sobrevivir, por necesidad o sencillamente por obligación. Si usted nota que su profesora tiene defecto, luche con todo su corazón para que usted consiga ser ahora en el futuro. Ahora quiero que se duerma, prométame que si sueña con mi padre le va a contar que aquí lo extrañamos y lo seguimos amando. Capítulo 11. Algo que siempre me ha inquietado con respecto a mi madre es el poco grado de comunicación que mantiene con Lía. Observando bien a mi hermanita, he conseguido discernir las muchas diferencias que hay entre un hombre y una mujer. Pienso que no nos diferenciamos solamente por los genitales, sino por cosas de la mente y por enigmáticas maneras de sentir y actuar. Yo, para el caso, he aprendido a comprender a Víctor gracias a la aguda sensibilidad de Lía, quien es la única persona de la casa que mantiene una relación armoniosa y fraternal con mi hermano mayor. Lía fue la primera en percatarse de ciertas virtudes innegables que hay en Víctor. Cuando noté que ellos, Víctor y Lía, podían entenderse al margen del chico inteligente y bien portado de que era yo, sentí cierta vergüenza. Aprendí que entre la gente puede entablarse firmes lazos de afecto y entendimiento que van más allá del reproche, del reclamo y del juicio. Un día Lía insistió en visitar el taller, así que la complací. Hizo una ronda para cada rincón y luego vino a la bodega. Yo le pedí su impresión acerca de todo y ella se limitó a preguntar. Nunca había venido mi madre por aquí. Yo le respondí con una sonrisa y ella se dio por entendida. Capítulo 12. Por estos días me he sentido inexplicablemente feliz. Supongo que mi buen estado de ánimo proviene de mi saber que poseo o voy poseyendo el necesario conocimiento sobre mí mismo. Me encuentro en una edad en la cual las cosas más delicadas y preocupantes de la vida se van explicando y descifrando, aunque algunas veces tengo la impresión de que se complican. Ninguna persona que trato pasa desapercibida. En cada niño, en cada adulto y en cada anciano hay un espejo para mis desdichas o una clave para mis aciertos. No tengo una idea atinada de cuán
importante soy para los demás. Pero al tener claro el preciso y significado de los demás tienen para mí, siento gozo y experimento felicidad. Son inquietudes que me asaltan de pronto, impresiones e ideas que no me trascienden, secretos personales que agradan mi intimidad y que de algún modo me ayudan a crecer. Al menos tengo claras algunas cosas a pesar de mi edad. La una es que todo el mundo tiene al menos un lado bueno, y la otra es que el lado bueno de uno puede tullirse si no se ejercita. Parece difícil hallar la frontera de lo malo y lo bueno. He escuchado, con discreción por supuesto, muchas discusiones que los adultos entablan a este respecto. Oí decir a mi profesor de matemáticas, un hombre al que de todos modos admiro y aprecio, que la maldad es relativa. Él dice que lo que es bueno para unos puede ser malo para otros, pero la maestra guía, la profesora más antigua del instituto, con débiles argumentos, refuta al profesor alegando que la moral debe estar antes de todo. Ambos han polemizado sobre este tema en distintas ocasiones y aunque jamás nos han pedido opinión a nosotros los estudiantes, es obvio que podemos imitarla. Para el caso, yo creo que la maldad solo es relativa si la evaluamos desde un punto de vista ajeno. He notado que en el fondo, en la parte de uno que llaman conciencia, todo el mundo experimenta remordimientos o vergüenzas al saber que ha precedido mal. Cuando uno se siente mal, según mi modesta opinión, de poco sirve que a algunas personas le parezca bien lo que uno hizo o deja de hacer. Por otra parte, creo que la profesora guía entiende la moral de un modo muy superficial. Al escucharla interpreto que debe hacer el bien por cumplir con los demás y sujetarse a las reglas, lo cual me parece aceptable, pero la profesora olvida la felicidad y el respeto que las personas deben a sí mismas. Estas cosas no son fáciles de entender ni de practicar, porque pertenecen al lado bueno de la gente y no se ocupa tener 10 ojos para observar que la mayoría, este lado, no parece serle de mucha importancia. A Sebastián se la ha manifestado en ocasiones. Le he tratado de explicar que al hacer un mueble debemos sentir un gozo personal, que debemos pulir las piezas y los muebles como si se tratara en cada ocasión de un producto novedoso que va a llegar a las manos de las personas más exigentes y detallistas. He insistido en que la paga más importante jamás va a provenir de los bolsillos de un cliente, sino de la felicidad y el orgullo de hacer las cosas con calidad y esmero, y merece el servicio y la dignidad personal. Sin embargo, con pocas de los pasos que he dado en la mentalidad de Sebastián, presiento que para él una mesa es una mesa y un salario es un salario. A fin de cuentas, él posee otras cualidades demasiado valiosas en su persona y adentro de su simpleza es incansable y honesto. También es mucho más humilde que yo, quien trata de cultivarle cosas que no le interesan o que sencillamente no son de su incumbencia. De todas formas, siento que la moral es importante, pero que igual de poco sirve si la fingimos para agradar a los demás. Capítulo 13. Si alguien se tomara la molestia de revisar mi bolsón colegial, se quedaría asombrado o asombrada de mi curiosa indumentaria. Llevo un solo cuaderno, los libros de rutina y el inseparable Emilio, que me lo obsequió don Jacinto Canales, previo a su muerte. Lo demás está compuesto por un par de bolígrafos y algunas herramientas. Siempre llevo conmigo un martillo pequeño, una cinta métrica, un desatornillador Phillips y un plano. Soy alguien que no puede ir a ninguna parte sin herramientas, aunque parezca neurótico, no lo es. Lo hago sencillamente porque no soporto quedar paralizado ante una emergencia.
Soy de los que piensan que una herramienta tan simple como un desatornillador nos puede, o dada la circunstancia, ahorrar muchos problemas y sufrimientos. Además, me cuesta ir por allí sin contribuir a lo que algo se arregle o se mejore. Quizá no gane mucho con esta costumbre singular, pero tampoco pierdo nada porque las herramientas no me quitan mucho espacio en mi mochila. En el instituto siempre me toman en cuenta al momento de reparar o construir algo, y yo colaboro con el mayor de los costos, sin esperar privilegios. Para mi compañero Winston Payne, todo esto es motivo de burla. Un día me dijo que yo jamás debería de ser un pobre obrero porque siempre andaba con el oficio en la espalda. Él me recuerda mucho a Víctor. Yo no respondí cosa alguna, porque me parece un chico desaprovechado, poco inteligente y muy solitario. Se ha ido a los puños con la mayoría y ha sido expulsado en varias ocasiones por los abusos contra las muchachas y ha escrito miles de groserías en los urinarios. Siempre está dando lata e intimidando a los demás con su agresividad. Pero como dije antes, tiene como todo el mundo un lado bueno, dibuja genialmente. Podría conquistar el mundo o el amor de toda la gente, que es lo mismo. Pero desafortunadamente tanto él como quienes lo rodean ignoran o soslayan este importante detalle de su persona. Un día se me acercó y me dijo: Joaquín, manda a decir la profesora Magdalena que le hagamos el favor de componerle el llavín del baño de mujeres. Dijo que nos esperaba a la salida. Esto sucedió un viernes a la hora de la última clase, cuando el tropel de estudiantes buscó el portón principal a la hora de salir. Yo me encaminé hacia el fondo del instituto tratando de localizar a la profesora Magdalena. A lo lejos vi venir a Winston Payne en compañía de Adam. Yo mientras tanto ingresé al baño, pero al llegar al último cubículo ellos corrieron y me dejaron encerrado. Había caído inocentemente en una trampa, porque con asombrosa rapidez y habilidad trancaron las gambas del cubículo y la puerta principal. Encima apagaron las luces y de pronto me vi encarcelado por obra de mis compañeros. Lo último que escuché fue su risería al momento de correr, mas la trampa hubiera sido perfecta si ellos no hubieran olvidado el detalle de mis herramientas. Bastaron 2 horas para salir ileso de mi emboscada. Solo tuve que quitar las bisagras de ambas puertas y explicarles al vigilante lo sucedido. Él fue bondadoso y me ayudó a dejar todo como antes. Además, me prometió guardar el secreto cuando le dije que no tomaría represalias y que ni siquiera elevaría una queja formal ante la dirección del instituto. El guardia es un hombre discreto, por cuanto no me preguntó razones ni explicaciones sobre mi decisión. Sin embargo, a las autoridades del colegio, el vigilante solo es un hombre corriente, que permanece de pie junto al pabellón a cambio de un modesto salario. Capítulo 14. Sucede que yo jamás había descubierto el mundo de la lectura, sino por la suerte de haber conocido a don Jacinto Canales, aunque llegué tarde a su vida, por cuanto ya estaba a escaso medio año de morir. Reconozco que había sido los 6 meses más intensos en aprendizajes que yo había vivido. Me hicieron cambiar dramáticamente mi pensamiento y deseché muchas formas de pensar de que pronto me parecieron erradas. Mientras don Jacinto estuvo con vida, visité el asilo hasta 3 veces por semana. Además del bordón y la tabaquera, le fabriqué una nueva cama, un damero de caoba y un ropero de pinabete. A don Jacinto se le rodaron las lágrimas cada vez que yo le dejaba, pero jamás me pidió nada contrario a mis deberes e intereses. Cada día me contó algo distinto y siempre tuve prodigas respuestas para mis inquietudes adolescentes. Conocía prácticamente la historia general de todas las cosas, pero sobre todo conocía pormenores y detalles de su propia vida, tanto
equivocado como lo acertado. Cuando finalicé la lectura de Emilio, discutimos toda la tarde y coincidimos con muchas apreciaciones. No ocultó su alegría de oír hablar con sinceridad y cariño sobre el contenido de un libro, y elogió mi buena disposición y se atrevió a llamarme un pequeño gran hombre. Esa misma tarde hizo unas reflexiones sobre la importancia de leer, con palabras que jamás voy a olvidar. Todo dio inicio cuando yo le pregunté por qué razón la lectura no era una prioridad para los educadores. Bien, dijo don Jacinto, yo no puedo responderte con absoluta certeza una pregunta como esa. Pienso que si el educador desconoce el propósito de sus enseñanzas, está perdiendo el tiempo propio y el ajeno. No sé qué tipo de lección se pueden impartir y compartir al margen de los libros. Tengo fe en que la vida iría aclarando pausadamente todas tus dudas. Sin embargo, quiero que escuches lo que yo pienso sobre los libros y sobre la lectura. Capítulo 15. La lectura. Me dijo don Jacinto, es el hábito más elevado y provechoso que puede adquirir una persona. Es la soledad sublime. Es el silencio más sabio. Es un bello misterio al que nadie obliga, pero que uno termina por descubrir el momento menos imaginado. La labor de un verdadero educador no consiste en obligarte a leer literatura, sino, hijo, en hacer que los estudiantes se le unan con entusiasmo a la búsqueda de este magnífico misterio humano. La palabra lectura en sí no significa mucho, porque hoy día hasta las máquinas pueden leer, pero cuando cambiamos esta palabra con otra que les son familiares, entonces la cosa es diferente. Hay 4 palabras que están directamente ligadas a la lectura y son hablar, pensar, luchar y sentir. Si quieres aprender a hablar, debes leer. Si deseas aprender a pensar, has de leer. Si quieres aprender a luchar, debes leer. Si deseas aprender a sentir, habrás de leer. Además, si sueñas con aprender a escribir, entonces la lectura perfeccionará tu habilidad, moldeará tu alma y despertará tu imaginación. Si me preguntas que cuáles libros, de qué tiempo y en qué momento, tampoco te puedo responder. Un día cualquiera el corazón se rebela contra ti y la mente te dice, vamos, atrévete, vayamos juntos a los confines de la grandeza y dejemos atrás la pequeñez, la pereza, la ignorancia. Entonces uno, cautivado por este despertar, se vuelve atento y comienza a escuchar la voz de los libros. Uno los abre y una voz amiga nos da la bienvenida. Después de todo es como un río interminable por el que se navega con deleite, dejando en las riberas las tristezas, las necedades y las trivialidades. Todas las personas deben de leer independientemente de su edad, de su profesión o de sus preferencias. Yo descubrí la lectura muy temprano porque mis padres me ayudaron a buscar. Pero no importa la edad ni el momento, la lectura la descubre, tarde o temprano, todo aquel que va por la vida aspirando lo mejor que hay en ella. Capítulo 16. De pronto Mariana Gallardo dejó de asistir a clases y el rumor se expandió por todo el instituto. Para mí nunca ha sido una prioridad enterarme de las intimidades ajenas, pero a fin de cuentas el caso de Mariana Gallardo me incumbía de modo directo, porque yo era quien más le echaba de menos, aunque quizá nadie lo sabía. Sinceramente esa ausencia alteró totalmente mi estado de ánimo. Era algo que no conseguía explicarme y parecía no hallar consuelo. Repito, que era extraño porque tal vez había hablado con ella en 2 o 3 ocasiones. El resto del tiempo, ella permanecía aparte o compartiendo con mis otras compañeras, entre las cuales había una bastante inseparable de Mariana, una que se llamaba Lourdes Linares, a la cual pocas veces le había dirigido la palabra. Los rumores sobre la deserción de Mariana Gallardo
eran injustos y para mí sencillamente inadmisibles. Cuando mi curiosidad llegó al límite, decidí acercarme a Lourdes. Todos la llamaban Lula, para investigar la realidad. Verás, me dijo Lula, Mariana está metida en un rollo serio. No sé si alguna vez la oíste hablar sobre sus papás, sobre sus propiedades y sobre su riqueza. Pues desmáyate, todo era una horrible mentira. Nosotras, hablo de Ana, Gracia y yo, ya teníamos alguna sospecha, ¿me entiendes? Habíamos notado que jamás andaba un centavo, que nunca lucía los lindos trajes que presumía tener y que jamás nos invitaba a pasar de nuestros ruegos a su mansión. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Un día nos pusimos de acuerdo para seguirla a escondidas. Ay Dios, la pobre vive en una pequeña casita de madera que está localizada en un arrabal que Dios guarde. Su mamá es una humilde señora que se dedica a la venta de golosinas y su papá, según dicen, está preso. No me preguntes por qué. Lourdes se marchó dejándome con la boca abierta y con el corazón destripado. Aquella historia, resumida con malicia por la boca de Lula, me dejó con una situación fatal. Me atormentaba la idea de no volver a ver a Mariana, la estudiante más brillante y discreta que yo he conocido. Por la noche me negué a cenar y conversar con Lía. Puse mi cara contra la almohada y lloré penosamente. Quizá lloré más que cuando enterramos a papá, solo que esta vez el dolor lo tenía concentrado en el corazón. Al día siguiente me levanté con una resolución en mente. Iría a casa de Mariana y trataría de hablar con ella. Pero antes era preciso conversar con Ana, o con Gracia, o con Lourdes, para que me indicaran su nueva dirección. Capítulo 17. Esta mañana la directora me mandó a llamar de emergencia. Temí que ya estuviera al tanto de lo sucedido en los baños en días anteriores. De todos modos, supuse que en algún momento las cosas deberían aclararse. Me hizo entrar y tomé asiento frente a ella. Se trata de una señora de avanzada edad a la que jamás he visto sonreír. Sostenía una plática personal por teléfono y yo hacía esfuerzos por no escuchar, aunque de nada servía. 15 minutos más tarde colgó y me preguntó que si yo tenía habilidad para el dibujo, que se necesitaba mi colaboración para elaborar un mural alusivo al aniversario del instituto. Obviamente le respondí que no tenía talento para eso, pero que conocía a una persona que podía sacarla de apuros. La directora se interesó y yo le mencioné a Winston Payne. Winston Payne, exclamó. ¿Me está usted hablando de Winston Payne, el chico problema del colegio? Ese mismo, profesor. Al día siguiente todos nos sorprendimos cuando vimos a Winston Payne subido en un andamio, por primera vez en su vida haciendo algo útil y constructivo. Estaba dibujando unas hermosas escenas alegóricas al trabajo, al estudio y a la fraternidad de la juventud. Sugirió que todo se hiciera sobre cartón comprimido y nos pidió colaboración a varios de nosotros para que le sirviéramos de modelo. Toda la comunidad colegial, incluida la directora, estaba asombrada con la explosiva destreza de Winston Payne, que desde aquel día se convirtió en otro tipo de muchacho, salvo uno que otro desliz, producto de sus viejas costumbres. Winston vino a ser el chico brillante, servicial y amable que jamás había sido. 2 semanas después del aniversario del instituto, se acercó con mucha cautela y me dijo: Joaquín, yo quiero que me disculpes por todo lo que te hice. Creo que eres el tipo más especial del colegio. La directora me contó que fuiste tú quien me propuso para dibujar el mural. No sé, pero quisiera ser tu amigo. Caminamos varias cuadras y sin querer llegamos a mi casa. Mi madre nos sirvió una rica cena y desde aquella tarde entre Winston y yo nació una amistad imperecedera. Gracias a él pude estrechar amistad con Ada,
con Marcial Ramos y con Jimmy Alvarenga, el gigantón del aula. Capítulo 18. Recuerdo que un sábado los invité a todos a mi taller. Sebastián se portó muy amable y respondió a casi todas las inquietudes que mis compañeros manifestaron sobre las herramientas, las máquinas y los materiales. Yo hice lo propio e inclusive realicé algunas demostraciones con mi máquina preferida, o sea, con la fresadora. En broma y en serio les prometí que cuando nos otorgaran el título, me encargaría personalmente del enmarcado, como un premio de amistad y de graduación. Adán se atrevió a hacer algunos cortes en la radial y Jimmy se entretuvo todo el rato haciendo agujeros sobre una tabla de San Juan con el Vicky. Ese día, después de pagar la planilla, los invité a comer pizza y todos nos reíamos de las mordidas de Jimmy, quien se llevaba 2 trozos a la boca de una sola vez. Estábamos pasando un sábado memorable y cuando llegó la tarde propuse que ingresáramos al cine. Winston Spade se opuso porque consideraba injusto que yo gastara por todos, así que resolví el lío dándoles el valor de los boletos. Vimos una espectacular película de acción que nos mantuvo en vilo durante 1 hora y media. Al salir, la noche nos esperaba y entonces nos dividimos para volver a cada quien a su casa. Jimmy y Winston Payne subieron a un bus de ruta y Marcial Ramos optó por acompañarme hasta la entrada de mi colonia. Lo noté inquieto, así que lo motivé para que hablara. Joaquín, me dijo, yo siempre he creído que eres un tipo estupendo. Es decir, siempre te he admirado, no sé. Siempre he creído que en ti hay algo diferente a todos nosotros. Y hoy me he dado cuenta de que es lo que te hace distinto. Hoy me he percatado, he aprendido lo que te hace especial. Son 2 cosas. 1, que tú trabajas y 2, que tienes dinero propio sin darte a esto mucha importancia. Joaquín, nadie de nosotros trabaja y creo que por eso somos tan distintos. Yo diría tan superficiales. Respóndeme lo siguiente. ¿Tú piensas que el estudio es un trabajo? ¿Cómo le haces para tener éxito en todo? Porque tú entiendes fácilmente la matemática, eres buen deportista, tienes facilidad de expresión y además diriges con igual eficiencia un taller de carpintería que te produce dinero. ¿Cómo le haces, amigo? Vayamos por parte, le respondí. Claro que el estudio es un trabajo, pero en nuestro caso, un trabajo que se hace sin propósito claros. Y yo percibo una falla grave, porque yo entendí que cuando actuamos sin propósitos claros, lo hacemos por vanidad. Al estudiar por vanidad, los resultados y los productos no son importantes ni indispensables. Creo que los profesores y los estudiantes deberíamos ponernos de acuerdo en los objetivos y los propósitos del estudio. Ahora bien, todo trabajo, para mí, debe hacerse con alegría, si no es mejor no hacerlo. Pienso que tan importantes son los propósitos de nuestras tareas y obligaciones como las fuerzas que los impulsan. Yo percibo un desgano en toda la gente. Para mí, tanto el que aprende como el que enseña actúa como si ser grandioso y ser brillante no tuviera importancia. Dime algo, ¿qué ganamos las personas con hacer algo mal hecho o a medias? ¿Percibes alguna diferencia entre hacer algo mal hecho o hacer nada? Escucha bien, Marcial. Todas las ciencias y todas las artes son bienes humanos. Son bienes para que produzcamos cosas bellas y bien hechas. Yo no creo que las ciencias y las artes nos sirvan para ser memorizadas. Por alguna extraña razón que desconocemos, nuestros profesores solo están interesados en que nosotros memoricemos conocimientos en que en realidad sirven para vivir, para ser mejores. Según mi parecer, yo para el caso no memorizo la matemática, sino que la pongo en práctica cada vez que puedo para comprobar que son productivas y sí que lo son. Lo mismo
hago con el español y con todas las demás asignaturas. El éxito que tú percibes en mí se debe quizá a cada día trato de actuar conforme a lo que aprendo. Entonces para mí todo se simplifica. Quiero decir, nada me parece complicado. Ni en el lenguaje, ni la historia, ni la matemática me asustan, sino que me agradan en la medida en que se hacen crecer y ser mejor. Yo sé que todas estas ciencias están allí, al servicio de todo aquel que luche sinceramente por ser brillante. Fíjate bien que las ciencias no son complicadas. Los complicados somos nosotros, los estudiantes y también los profesores. Pero además del ser un carpintero y sobre todo el ser alguien que aspira a ser el mejor ebanista, ayuda a aprender y a comprender las cosas con fortaleza e inspiración. En cuanto a otro, creo que son suposiciones tuyas. Me considero un muchacho eficiente y laborioso. Pero eso de que tengo éxito en todo no es tan cierto. Dentro de mí y en relación con las personas que amo y estimo hay muchos cabos sueltos y bastantes situaciones conflictivas. Conforme nuestra amistad se vaya afianzando y cuando no solo seamos compañeros sino que amigos, yo me iré descubriendo para ti y empezaré a confiarte cosas que están más allá de la apariencia. Capítulo 19. Un día regresé del colegio y encontré a mi madre llorando en silencio, con lágrimas enormes. Supuse que estaba nostálgica todavía por la falta de mi padre, pero cuando la interrogué me dijo que Víctor había caído preso. De inmediato me movilicé y fui a la delegación. Allí me explicaron que producto de una redada nocturna habían capturado a 20 delincuentes, cuantos vagabundos. Pedí que me pusieran al tanto del procedimiento para sustraer a mi hermano de aquella terrible celda, pero el agente me explicó que sería inútil cualquier solicitud desde las 36 horas que el imputado. Primera vez que se escucha aquella extraña palabra. Debía permanecer detenido según lo establecía el reglamento vigente de la policía preventiva. Esa noche me conformé con enviarle comida y una nota que literalmente decía: no te desesperes, hermano, haré lo posible y hasta lo imposible por sacarte de allí y en menor tiempo. De regreso compré algunos calmantes para mamá y conseguí que durmiera. Pasada la medianoche, yo decidí desvelarme junto a mi cuaderno de español, ya que el día siguiente sostendría una prueba. El cansancio y la preocupación me anularon por completo y reprobé. La profesora notó mis ojeras y mi desánimo, así que nomás entregarle la hoja del examen me interrogó. Yo le expliqué lo sucedido en mi casa y me sentí mejor. La profesora Isabela Ortiz me escuchó cariñosamente y después se ofreció para ayudarme. A la salida me hizo subir a su carro y me acompañó hasta la estación de la policía. Habló un par de cosas con el oficial y al instante nos devolvieron a Víctor. Pero allí no acabó la cosa. La profesora Isabela nos condujo otra vez en su vehículo hasta la puerta de la casa, donde mi madre y Lía nos esperaban con los brazos arriba. Esa noche mi mamá cocinó una cena deliciosa y Víctor habló extrañablemente para todos. Mamá, dijo, ya me cansé de fastidiar, ya me aburrí de molestar, ya me cansó esta mediocridad de vida que estoy llevando. Yo quiero ser bueno como usted, dulce como Lía, honrado como mi padre y luchador como este hermano maravilloso que tengo aquí a mi lado. ¿Sabes, hermano? Me partiste el corazón con aquella nota que me enviaste a la cárcel. Nunca voy a olvidar esa nota, hermano. Sacó el papelito de su bolsillo y lo presionó en su puño. Estas palabras te retratan a la perfección y significan todo lo que ustedes son para mí. Denme una oportunidad y les juro que haré mis más grandes esfuerzos para demostrarles cuánto valgo y cuánto los amo. Capítulo 20. ¿En qué consiste darle una oportunidad a otro? La noche en que Víctor nos abordó en esta inquietud, yo no podía conciliar el sueño.
La cuestión no se iba de mi cabeza y finalmente me conformé con esta conclusión. Darle una oportunidad a otro es sencillamente esperar con fe en que alguien pueda mejorar. También recordé algunas reflexiones de don Jacinto Canales en torno a la fe y en torno a Dios. Recuerdo que un día le pregunté que si él era religioso y me contestó en este modo: nunca fui religioso, pero siempre tuve fe. Mi vida la viví con fe y por eso toda la vida recibí pruebas contundentes del gran poder y de la gran voluntad de Dios. Pues vacío sin Él, hijo. Pero ten cuidado porque esta es la única equivocación imperdonable de la vida. Puedes equivocarte en todo. Puedes cometer los más grandes errores y siempre contarás con la magnificencia de Dios y de sus hijos para ser perdonado e incluso sanado. Pero el error de vivir sin su presencia y de actuar sin su beneficio deja eternamente en manos de la miseria. Por eso debes parar bien las orejas y estar atento. No te guíes por el bullicio de las religiones ni por las tentaciones de la sexta. Solo vive con fe. Inclínate todos los días a orar. Con devoción, actúa con fe y confía permanentemente en la justicia inmesurable de Dios. Cómo quisiera que don Jacinto estuviera vivo para pedirle orientación en estos días de confusión. Todos los días me pregunto, ¿en qué cosas concretas, Víctor, debe mejorar y de dónde va a obtener inspiración y voluntad para hacerlo? Mi madre se sentía más que agradecida con solo saber que mi hermano había dejado la vagancia y había determinado dejar el cigarrillo. Lía, por su parte, triplicó sus horarios de juego con mi hermano. Siempre está bromeando y retosando en el sofá. Yo no me sentía del todo satisfecho. Los viejos amigos de Víctor merodeaban la casa y la situación de mi hermano definitivamente me parecía muy frágil. Pero aclaro, creo que no desconfiaba de él. Ahora desconfiaba de mí, de mis convicciones, y quería poner a prueba mi fe. Todo esto parece ilógico porque en los últimos días la casa y el taller estuvieron en absoluto sosiego. Así que un día le pregunté a mi hermano en que si deseaba ocuparse en alguna cosa, y él me respondió con emoción que sí, que deseaba aprender el oficio de la madera para integrarse en el trabajo y contribuir con los ingresos de la familia. Esto me llenó de mucha alegría, pero era demasiado bueno para ser cierto. A los pocos días noté que el taller lo aburría y se realizaban las tareas con entusiasmo fingido, manera que me le acerqué y le dije: quiero que seas absolutamente sincero conmigo. ¿Te interesa la carpintería? Sinceramente, me dijo, no. Esto es hermoso, hermano, las maderas, el aserrín, los olores, etc. Pero no creo que esto sea lo mío. Pues bien, le respondí, ¿qué supones que sea lo tuyo? Espero no estar equivocado, me respondió. Pero yo quiero ser músico. Capítulo 21. Mi sorpresiva conversación con Víctor me llevó a observar con mayor detenimiento a mi profesor de música. Él se llama Esteban Chacón y es un hombre muy callado al que parece no importarle demasiado el mundo exterior. Para ninguno de mis compañeros es importante y casi nadie lo tiene presente. Admito que yo mismo jamás me había percatado de él, sino por la reciente e inesperada confesión de mi hermano. Así como yo los desatornilladores, el profesor Esteban Chacón siempre carga una guitarra dentro de su respectivo estuche. La utiliza en algunas veces para desarrollar la clase, pero jamás ha ejecutado una pieza para nosotros ni para nadie. Él supone a lo mejor que nosotros no merecemos escucharle, y nosotros, novicios e ingratos, suponemos que no lo necesitamos. Ahora recuerdo que muchas veces se ha parado ante nosotros, nos ha observado detenidamente la manera en que nos comportamos y después, sin comentar palabra, se ha puesto a desarrollar la clase sin mostrar mucho interés ni por nosotros ni por nada. La mayoría de mis compañeros y sobre todo mis compañeras
sin incluir a Mariana, por supuesto, piensan que un músico debe ser un chico guapo, bien vestido, famoso y capaz de cantar las canciones de moda que tanto se anuncian en la radio y en la televisión. Pero el profesor Chacón es más bien un hombre de modestos atributos físicos, despreocupado por su aspecto y su vestimenta, pero de un gusto musical excesivamente fino y peculiar. Esto último lo afirmo porque no hace mucho tuve por fin un encuentro cercano con una persona. Fue la tarde en que decidí quedarme en el salón de clases para arreglar un escritorio por petición de la profesora Isabela Ortiz. Sabía que en el edificio solo quedaba el vigilante y yo, pero de pronto, cuando me afanaba en martillar, escuché el sensual bramido de una guitarra que sonaba a poca distancia. Interrumpí el quehacer y, atraído por aquellas cuerdas, llegué hasta el salón donde provenía la música. En el centro del mismo, encorvado sobre una silla, con los ojos cerrados y abrazando el instrumento con dramática devoción, estaba el profesor Chacón, ejecutando en solitario una preciosa armonía. Después nos explicó, se titula El concierto de Aranjuez, obra de un músico español llamado Joaquín Rodrigo. Ni el vigilante ni yo quisimos interrumpir su momento de inspiración, así que escuchamos 3 composiciones más antes de que él se percatara de nuestra presencia intrusa o indecible. Después permitió que nos acercáramos y con palabras extasiadas nos dijo: hay un órgano en nuestro cuerpo con el cual se escucha la música. Ese órgano se llama corazón. Hay una fuerza que propaga los sonidos y los esparce por el viento en busca de oídos atentos. Esa fuerza se llama el alma. Como ven, las manos obedecen con agrado los mandamientos musicales que vienen del interior de uno y se trasladan de modo misterioso al interior de otro. La música solo pasa por este puente. La bulla brinca y salta, llega y se va de cualquier modo, pero la música es un diálogo que solo se establece con el lenguaje de los grandes sentimientos. Capítulo 22. Víctor aceptó el consejo de mi madre de terminar su bachillerato. Además compró una guitarra y me prometió ayudar en la parte administrativa del taller, al menos en su tiempo libre. A los pocos días se hizo amigo y discípulo del profesor Esteban Chacón, quien un día me expresó su asombro con respecto al talento musical de mi hermano. Estoy realmente conmovido de cómo la virtud permanece en las personas, aunque éstas vengan de una trayectoria de vicios. La virtud es como una pieza pura que está dentro de la gente. Una vez conversé sobre este tema con don Jacinto y me dijo que los dones son herramientas internas con las cuales se fabrica la grandeza personal. Al reflexionar sobre mis últimas experiencias y aprendizajes y al pensar en las raras conexiones de la vida, me pregunto, ¿en qué consiste aprender? ¿En qué consiste enseñar? ¿Qué significa crecer? ¿Y a qué se le llama saber? No me fío de mi prematuro entendimiento, pero cada vez que Winston Pay o Marcel Ramos me acosan con preguntas de esta naturaleza, yo me atrevo a responder cosas como estas. Creo que uno solo aprende profundamente lo que ama. Lo que se ama es aquello que se necesita. Creo también que solo enseña quien conoce la verdadera necesidad del que aprende. Pienso que uno cree solamente cuando pone en duda su propia estatura. Difícilmente crece o avanza aquel que se considera gigante sin realmente serlo. En cuanto las personas se declaran superiores a las demás, en cuanto se imaginan que han llegado al límite de su desempeño, entonces empiezan a caer o descender. También pienso que el saber no es más importante que sentir, y el pensamiento más importante que yo conozco, espero no estar equivocado, es el amor. Capítulo 23. Venía omitiendo a propósito el desaire que llevé cuando fui a visitar a Mariana Gallardo. Lourdes Linares me hizo un croquis y llegué a su casa sin dificultad, tal y como Lula me
había descrito, la casa de Mariana era muy pobre, igual que la zona en que estaba ubicada. Al frente había una baranda que desmarcaba un pequeño patio donde varios niños jugaban con trozos de madera y piedras. Llamé a uno de ellos, a la que me pareció más vivaracha, y le pregunté por Mariana. De inmediato la niña corrió gritando: Mariana, Mariana, te busca un muchacho. Sin embargo, quien salió fue una señora que supone era su madre. Traía el pelo envuelto de un pañuelo floreado y su rostro era lánguido pero amable. La señora me reconoció, pero se ahorró la cortesía de hacerme pasar. Yo le pregunté por Mariana. Le expliqué que guardaba mucho afecto y que deseaba saber de ella. Es más, le dije, como era cierto, que muchísimos compañeros y profesores preguntaban diariamente por ella y que contaba todavía con el aprecio de mucha gente que la quería. Pero la señora, después de escucharme atenta y atentamente, me mintió. Pues qué lástima, dijo, porque ella ya no vive aquí. El papá se la llevó para San Pedro Sula. No niego que sentí cierta furia porque yo podía oler en el ambiente que Mariana estaba allí adentro. Además los niños me lo insinuaban con la mirada. Como rápido comprendí la terquedad de la señora, fingí que me marchaba, pero me oculté tras una chatarra de camión. No con el ánimo de pesquisar, sino con el anhelo de verla aunque fuera de lejos, porque en verdad yo la quería mucho. A los 20 minutos mi deseo fue complacido. Mariana salió al patio con una escoba en sus manos y vistiendo una bata en pequeño bulto de su vientre. Ya era visible y se movía con tristeza, como si su cuerpo tuviera el esqueleto dormido. Fue el primer día de mi vida en que yo caminé por la ciudad sin rumbo y sin sentido, como un sonámbulo a la luz del día. Anduve como 3 horas en ronda solitaria y reflexiva hasta que sin querer fui a tropezar con mi abuela Blanca Raudales. Ella me leyó los ojos y puso de inmediato todas mis angustias sin que yo se lo contara. Sacó un pañuelo y me limpió las lágrimas cuando finalmente lloré. Quedé admirado de la manera en que mi abuela resumió mis sentimientos y de la forma en que me consoló. Acertó incluso en lo referente a mi desengaño con Mariana. Cuando le pregunté que cómo le hacía para saber tanto, ella me respondió: te olvidas que eres mi nieto más querido. ¿Acaso crees que una vieja no sabe lo que sucede en el corazón de sus hijos? Con mágica pericia me cambió el tema y terminamos conversando sobre nosotros, es decir, sobre mi fallecido padre, sobre mi abnegada y solitaria madre, sobre el magnífico Víctor, sobre la impredecible Lía, sobre mí y sobre ella. Platicar con mi abuela fue realmente curativo. En pocas palabras me explicó: la vida realmente se sustenta en muchas cosas valiosas y en muchas personas espléndidas. Yo me sentí avergonzado cuando se quejó de nuestra indiferencia. Me dijo que ella no vivía en la China, sino a escasos 6 kilómetros de nuestra casa, y que no fuéramos tan crueles y orgullosos dejándola sola, justo en el momento que más necesitaba de nosotros. Como si todo esto fuera poco, insistió en regalarme dinero, puesto yo no me opuse. No quise echarle a perder la emoción de sentir que sigue siendo útil y pródiga para aquellos que amo. Capítulo 24. Estamos por finalizar el año escolar. En el instituto se percibe cierta alegría porque se aproximan las vacaciones, pero igual se respira cierta melancolía porque muchos de nosotros probablemente jamás nos volveremos a ver. Marcial me confió que de un tiempo acá está más empeñado en el trabajo que en sus estudios. Me explicó que está interesado en algunos cursos de electrónica. Además piensa que sus padres no tienen capacidad económica para financiar carreras demasiado largas y sobre todo un poco productivas. Es que me pican las manos, me dijo, porque ocuparme en algo y ayuda económicamente a mi familia. No quiero que lo tomes a mal, pero yo no quiero ser alguien tan especial como tú, quiero ser como tú. Por su parte, Winston Payne
ha decidido ingresar a una academia militar. Parece que ya está aplicando y sueña con ser un gran piloto en el futuro. Cuando le pregunté por su don para el dibujo, me respondió que esa era nada más una de sus vocaciones, que primero trataría de ser un célebre piloto, y que si acaso no conseguía el cupo en la academia, entonces optaría por la Escuela de Bellas Artes. En el caso de mis compañeras, casi todas irían en busca de un profesorado o un bachillerato, pero otro buen porcentaje más bien se manifiesta indeciso. En realidad la mayoría estamos indecisos, no sabemos lo que pasará en nuestras vidas. Aquí a la esquina nunca hemos hablado del tema, ni por asomo. Finalizar el tercer curso es muy poco lo que sabemos de nosotros mismos. A los miles caminos de la vida se nos presentan nebulosos. La mayoría hemos arribado a los 15 años y tenemos la sensación de que la infancia de pronto se ha evaporado. Todos rebosamos de juventud, sueños y deseos, pero nos confunden todas las rutas que se deslumbran en el horizonte. Al igual de mis compañeros, más bien siento paralizados, como si temieran a dar el siguiente paso, miedo a caer o equivocarse. En otro extremo están, creo que es el caso de Winston Pay, los que quieren aventurarse de inmediato y desafiar la vida sin importar los riesgos ni los desengaños. De mi parte solo puedo decir que este ha sido el año más enriquecedor de mi todavía corta vida. Ha sido un año de muchos aciertos, aprendizajes inolvidables y errores. Pienso que he desarrollado un instinto especial para darle el significado a todos los momentos que me resta por vivir. Me veo a futuro convertido en un gran arquitecto, en el mejor de los casos transformando el gran ebanista que siempre he soñado. Me imagino a Elía culminando estudios de medicina. De muy chica juega a que cura gente, casándose con un buen hombre y dándonos muchos bellos sobrinos. Proyecto a Víctor viajando por el mundo con su banda de rock, haciendo canciones estupendas y cantando verdades y esperanzas para toda la gente que no las tiene. También sueño con que mi madre envejezca feliz y rebose con los triunfos de todos nosotros. Quisiera Dios que ella llegue a sentirse protagonista de todos nuestros éxitos, así como ha sido receptora de nuestras ingratitudes. Tengo fe en que llegará el día en que cosechará todo lo bueno que silenciosamente ha cultivado. Cuando me puse a redactar este pequeño libro de memorias, oré para ser sincero y transparente. Deseaba apuntar todas mis impresiones e inquietudes sobre las páginas sobrantes del exitoso tercer curso de secundaria y luego regalarle el cuaderno a Lía en cuanto ingresara al colegio. Pero accidentalmente el manuscrito cayó en manos de Víctor, quien a su vez se lo mostró al profesor Chacón. Ambos me estimularon para que lo divulgara y lo compartiera al menos con todos los compañeros del instituto. Ahora mi taller de carpintería pasa repleto de jóvenes estudiantes que desean conversar conmigo y yo debo hacer un alto en mis labores para atenderles y escucharlos. Y fin.